Gracias por continuar con nosotros en este sábado 3 de octubre. Hablemos de otro tema que creo que va a dar mucho en los próximos días, porque hasta el mismo delegado de la Secretaría de Gobernación dijo: agua, sí hay que revisarlo. Y es esta petición que hace Silvano Aureoles Conejo a el presidente de la República a través de el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que lo representó en este evento, y le dijo: señor secretario, por su conducto, quiero que le diga al presidente de la República que quiero que se decrete la alerta de género en Michoacán. ¿Por qué? Pues porque dice es necesario ya ponerle un hasta aquí a los delitos contra las mujeres, contra este sector poblacional. Hablar de feminicidios en otras administraciones escandalizaba mucho. Yo creo que lo sigue habiendo, pero la misma secretaria de la Mujer, Fabiola Laniz Ámano, con quien platicabas, Jorge, decía: tengo que destacar que es ahora el gobernador de Michoacán quien pide al gobierno de la República se decrete la alerta de género, y no es otra instancia quien viene y dice: aquí tenemos que decretar alerta de género por las condiciones que se están viviendo. César, tu comentario. Pero antes me faltó puntualizar sobre el tema educativo, si me permites, Jesús. Ok. Si cabe. Sí, aquí yo iría un poco más allá y efectivamente coincido con el maestro Jorge Manso en parte cuando dice que no necesita dialogar. Efectivamente, yo siento que aquí, en la medida en que logre compaginar y que la reforma educativa demuestre que verdaderamente es benéfica, creo que aquí inclusive no solo sería la solidaridad de la sociedad con la aplicación de la ley ante otras cuestiones, en la medida en que se vean, se palpen los beneficios de la reforma educativa, creo que los mismos maestros estarían en contra de sus propias dirigencias. Trátese de los democráticos, trátese de los institucionales, porque hay que ver que no solamente los de la CENTE están en contra de la reforma educativa, hay institucionales que no lo dicen, algunos medio lo dicen, que no están de acuerdo con la reforma educativa. Creo que se ahorraría un diálogo el gobierno del Estado, el que tenga que platicar cuando los beneficios de la reforma educativa se vean. Creo que los mismos maestros estarían y serían aliados de este gobierno en la medida de que la reforma educativa cause efectos positivos, porque es bien cierto que la aplicación de la ley pues no se debe de negociar, no se debe de dialogar, pero también decir que se aplique la ley al margen de los estragos que cause, creo que no es por ahí. En la medida en que nos hagan palpable esto, porque eso de que a 20 años todas las reformas nos van a beneficiar, creo que no es un factor favorable a ningún gobierno, pero repito, si se logra demostrar que esto es una farsa de quienes se oponen, no hay necesidad de diálogos, ni creo que la gente entendería la aplicación de la ley, pero mientras siga siendo falta ese factor en el que los padres de familia, los maestros mismos se den cuenta de que es adecuada la aplicación de la reforma, serán los primeros aliados. Incluso yo exageraría un poco, los maestros dirían: oye, dirigente, creo que no es por ahí, te estás equivocando, y que se aplique esta ley, porque se ha visto que, sobre pretexto de la aplicación de la ley, hay maestros que se les han quitado sus plazas, maestros que se han jubilado, cuando vemos que la ley es un estira y afloja todavía. Sin embargo, ha habido trabajadores que han salido afectados en la cuestión de sus plazas. Entonces, creo yo que, repito, se debe de compaginar y aterrizar los beneficios de la reforma educativa, si no, pues estarían dándole fuerza a quienes se oponen de manera razonable o no. Bien, hablemos entonces ahora del tema de la alerta de género y esta petición que hace a la Federación. Silvano Aureoles Conejo, Jairo, ¿tu opinión al respecto? Creo que es atinada, o sea, lo que se está solicitando, porque pues, en los últimos años hemos visto que se ha disparado, ¿no?, este tipo de homicidios contra la mujer. Y no nada más, bueno, no digamos nada más en la entidad, sino en muchas entidades que están cercanas a Michoacán. El Estado de México no se diga, ¿no? O sea, el Estado de México, creo que después de Ciudad Juárez, representa una de las ciudades más importantes donde se da este tipo de asesinato contra las mujeres. Creo que sí es un punto a destacar, o sea, que sea el gobierno del Estado, o en este caso el gobernador, que solicite a la Federación que se ponga atención y que se ponga a hacer algo a través de las instancias que les corresponden, ¿no? Y bien, yo creo que debemos de ver cómo con esta seguridad que él mismo está hablando, después de lo que hablábamos en el primer bloque, se puede llegar a bajar estos índices del crimen contra las mujeres, ¿no? Porque creo que
que Michoacán ha sido muy golpeado, no nada más contra las mujeres, sino contra todo género, ¿no? Sobre todo por la situación que había permeado en Michoacán, donde la violencia era cosa de todos los días y que, bueno, todavía ahí persiste. Y creo que las ciudades donde más se tiene que poner atención es mismo Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, y por ahí se me escapa otra de las principales donde ha sido el incremento todavía con mayor número. Bien, Jorge. Bien, creo que fue valiente la decisión, pedir que se decrete esta alerta de género por todo lo que va a implicar. Lo decía Fabiola Lanís y de verdad que cuando lo comenta digo, pues qué bueno que sabemos del tema, ¿no? Porque estos protocolos que en caso de que el secretario de Gobernación, y ni siquiera el gobernador se lo tendría que pedir al presidente, quien decide es el secretario de Gobernación sobre la implementación de estos protocolos. Esto permitirá que se haga algo en el tema de la violencia contra la mujer. De acuerdo con datos, del 2006 al 2014 fueron más de 700 homicidios dolosos en contra de la mujer. ¿Y por qué homicidios dolosos? Porque antes no se tenía tipificado el delito de feminicidio dentro del Código Penal, de tal manera que en este año van 8 feminicidios ya. Es necesario que se haga algo para poder frenar la violencia y como bien lo decías, Jairo, no solo en contra de la mujer, sino de manera generalizada, pero después de que la práctica como que ha sido muy, se ha ensañado con la mujer, creo que sí es necesario que se implementen los protocolos que tendrán que obligar al mismo Estado a garantizar las condiciones de protección para las mujeres, y no solo de los municipios que menciona, sino de manera general en todo el Estado. Ya se implementan en el Estado de México, en Guanajuato también se solicitó la emisión de alerta. Así es, sin embargo ahí no aplicó, pero creo que esto también permite entender que hay una cultura de los gobiernos locales de aceptar esta problemática que se está viviendo. Y lo decía Fabiola Lanís, pues no están esquivando un problema, no están cerrando los ojos minimizándolo, a lo que está ocurriendo. Y también creo que ahí hay que no dejar fuera también a los casos, por ejemplo, de las personas lésbico, gay y todas estas. Claro, que los también grupos de están, facto. ajá, si los pones a revisar, yo creo que también sería un número importante, ¿no? En este caso de odio hacia estas personas, ¿no? Sí. Crímenes de odio. Crímenes de odio. Entonces, creo que también la cuestión que se tiene que trabajar es en la cuestión intrafamiliar, ¿no? Porque de ahí parte también todo este tipo, a lo mejor, de asesinatos, digamos, contra la mujer. Pues en lo general, ¿no? En lo general, vemos casos la violencia. Que desde el noviazgo, por ¿no? supuesto. Ahí lo tienes a la chica esta de Uruapan, a Sandra. Y que eso fue lo que ha activado precisamente la alerta, en el gobierno local. Cassandra. Muchos casos sí, en claro, Michoacán. pero eso fue como que la gota que derramó el vaso de que ya estaban las cosas saliéndose de control en este asunto de violencia contra la mujer. Y bueno, ojalá que si el protocolo se tenga que implementar, pues realmente garantice la seguridad de las mujeres, insisto, no solo de las mujeres, sino de todos, y para eso yo creo que tendríamos que aplicar protocolos de género para hombres, para mujeres y demás. Así es, César. Exacto, para allá iba. Yo desconozco realmente cuál es el mosaico que conforma la plataforma de pedir esta cuestión, ya no los feminicidios, porque efectivamente, como lo comenta Jorge, lo comenta Jairo, habrá que ver cuáles son los factores, porque decía ayer el gobernador, no hay que ver las consecuencias, sino las causas. No sé si sea la cuestión misógina, no sé, la cuestión variable de cuestión de género. Habrá que ver si en lugar de atacar el que separe esta plataforma que hay, si habrá que ver, atacar el por qué se da la cuestión de misógina, la cuestión de un trastorno de locura, porque también decía el maestro Jorge Manso, también existe la de los hombres. Si la estadística es mayor, entonces habría que ver. Exacto, bien, ¿no? Habría que ver, sí, exacto, porque si vemos a lo mejor cómo sucedieron estos casos, digamos, o sea, sí hay tantos, lo puedes llamar, es feminicidio, ¿no? Se trata de mujer, pero no sabes a lo mejor qué está detrás de este feminicidio. O sea, exactamente. Porque no hay tampoco un seguimiento. Y eso una es estadística de si más hombres o más mujeres. Entonces, ¿por qué se carga esta cuestión del feminicidio? Que no quiero decir que no se deba de atender,
pero también la cuestión de los pues, también hombres en una gran cantidad. Violentados. Exacto. No sé cuál sea la inspiración de esta petición de alto a los feminicidios, si es el que se detecta que hay mayor número de mujeres asesinadas. Destacar la secretaría que... O a lo mejor un trasfondo político, ¿no? Pero Secretaría que ya va a ser instituto, ¿no? Es secretaría nomás hasta diciembre. Porque si se está hablando de la muerte de hombre hacia mujer, entonces estaríamos hablando de un fenómeno de misoginia, ¿no? Y habrá que ver de dónde, cuál es el punto de partida que hay que corregir, si el antes o el después, ¿no? Claro. Vamos a ir a la última pausa. Regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.